decíamos que el día que se compruebe que Cristo no resucitó, el cristianismo será una secta religiosa más de las muchas que hay, y la Biblia un simple libro como muchos que hay, y no el libro de Dios, porque aquí constantemente dice eso, ¿no? Primera de Corintios 15, 14. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Que dice así, Primera de Corintios, 15, 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y luego ahí mismo, del 17 al 19, dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y el 32, aquí mismo en este capítulo 15, dice así: no erréis si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Sí, son los versículos en donde Pablo está diciendo cuán importante realmente es la resurrección. Nosotros sabemos que la resurrección sí se llevó a cabo conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo ya había sido profetizada por todos lados en el Antiguo Testamento. Salmos 16, 9 y 10. Salmos 16, 9 y 10, que dice así, Salmos 16, 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Permíteme, no estoy en el Salmo 16, ¿sí? Perdón. Sí. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y claro, él no vio corrupción. Oseas, capítulo 6, versículo 2, Oseas 6, 2, que dice así, Oseas 6, 2, permíteme, Oseas 6, 2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús constantemente estuvo anunciando que Él iba a resucitar. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21, que dice así, Mateo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, pues no lo dijo una vez, lo dijo varias veces, porque aquí mismo en Mateo capítulo 20, versículo 17, dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y Juan 2, versículo 19, Juan 2, 19 al 21, que dice así, Juan 2, 19 al 21, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás.
mas él hablaba del templo de su propio cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, ¿sí? El único tema de los apóstoles en esos primeros días de predicación fue la resurrección de Cristo. Y eso es lo que predicaban por todos lados. Hechos 2, 29 al 31. Hechos 2, 29 al 31. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, ¿sí? Entonces, si vemos por todos lados que los apóstoles predican muy fuerte de este tema. Hechos 5, 30 y 31. Hechos 5, 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados, ¿sí? Bueno, pues, pero ¿cuál es el significado de la resurrección? Y vamos a ver de diferentes ángulos el significado de la resurrección. Número 1, el significado de la resurrección para con Cristo mismo. ¿Qué significado fue la resurrección para Cristo mismo? Bueno, con respecto a Cristo, era muy importante que Cristo resucitara para vindicar la persona de Cristo. Porque si él había dicho que iba a resucitar y no resucitara, pues hubiera sido un mentiroso, ¿sí? Y Dios mismo había dicho que el Mesías iba a resucitar, y entonces Dios mismo estaba entredicho. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, versículo 4, que dice así, Romanos 1, 4, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Jesús dijo ser el Hijo de Dios, tenía que probarlo, y que dijo también que él tenía poder sobre la muerte. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Juan 10, 17 y 18, que dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús dice que nadie le podía quitar la vida a Jesús. Inclusive cuando quisieron matarlo antes, él pasaba entre ellos y no pasaba nada, porque no era el momento. Y cuando él quiso morir, él mismo entregó el Espíritu al Padre. Él murió cuando él quiso, el segundo que él quiso, después de haber cumplido su cometido en la tierra. Sus afirmaciones pues se derrumbarían totalmente si no hubiera resurrección, ¿sí? Dios lo levantó de los muertos después de ser humillado terriblemente, también para exaltarlo hasta lo sumo, porque era Dios mismo, ¿no? Y restituirlo al lugar que tenía con Dios, como Dios, desde el principio, bueno, desde antes de los siglos, ¿no? Filipenses 2,
5 al 9. Filipenses 2, 5 al 9, que dice así. Haya pues, Filipenses 2, 5 al 9, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Dios selló que Cristo era Dios al levantarlo de los muertos, que no hubiera sido posible si no resucitara. Era importantísimo que resucitara para vindicar lo que Cristo mismo había estado diciendo y que estaba ya por toda la Biblia. ¿Ok? Número 1. Pero número 2. Con respecto a los cristianos, ¿por qué la resurrección es tan importante para los cristianos? Bueno, Dios le levantó de los muertos para que ese sacrificio que Él hizo por nosotros para perdonar nuestros pecados, realmente pagara nuestros pecados. Y nosotros supiéramos de eso. Romanos 4, 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. ¿Sabes tú dónde está tu hija? Romanos capítulo 4, 25. Romanos capítulo 4, versículo 25, que dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nosotros era importantísimo que Cristo resucitara, sino ¿cómo iba a saber yo que ese sacrificio realmente Dios lo tomó por bueno? ¿Sí? Y que pagó por mis pecados. La resurrección fue el sello de que Dios estaba satisfecho con ese pago. Bueno, para mí era importantísimo, porque mi salvación depende de ello. Con su resurrección sabemos que su sacrificio fue aceptado por Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17. Es más, 1 Corintios 15 es un buen capítulo que sería bueno leerlo después, ustedes, porque habla mucho de la resurrección. 1 Corintios 15, todo el capítulo. Pero vamos a leer el 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? Entonces, pues sí, es muy, muy importante. Bueno, también como cristianos, perdóname, Dionisio, yo me voy a morir, pero tengo la esperanza de mi propia resurrección. La resurrección de Cristo me asegura a mí de que yo voy a resucitar, porque Él es las primicias, el primero, y todos nosotros resucitaremos. Filipenses capítulo 3, 20 y 21. Filipenses capítulo 3, 20 y 21, que dice así:
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo voy a ser transformado de este cuerpo de muerte a un cuerpo glorioso que Dios me va a dar en la resurrección. Entonces realmente es algo maravilloso. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Que dice así, Primera de Tesalonicenses 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios dice que Él va a levantar a todos los muertos en Cristo, y luego los que vivimos todavía, cuando eso pase, seremos llevados al cielo sin muerte, y estaremos con Él para siempre. Es algo maravilloso que si esta vida nada más es esto, pues es terrible, que sería deprimente, sería para suicidarse, porque para empezar es una vida bastante complicada, ¿no? Pero no, dice Dios que tenemos la esperanza de la vida eterna, con resurrección, en donde yo voy a ser un individuo totalmente identificado como tal para con los demás en el cielo. Entonces, pues hemos visto la resurrección con respecto a Cristo, la resurrección con respecto a los cristianos, y número 3, la resurrección con respecto a los no cristianos. También es muy importante, porque los no cristianos deben de saber acerca de la resurrección. Dios levantó de los muertos a Jesús para que haya infinita misericordia para todos, la posibilidad de llegar al cielo si tan solo creo yo en eso. Y muchos incrédulos pues no creen en eso, entonces no van a llegar, ¿no? Hechos, a pesar de ser pecadores, Dios nos da la oportunidad de poder llegar al cielo. Dionisio, tú no entras al cielo nunca, por ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque eres un pecador. Has cometido 60,300 y más faltas, ¿sí? Y con una falta tú no entras al cielo. Pero Cristo te ama de tal manera que Él quiere que tú vayas al cielo. Y por eso Él va a la cruz y muere por ti y sella ese pago con la resurrección. Para que tú entiendas y que digas, pues sí, soy terrible, yo no merezco nada. Pero sí hay un regalo que Dios me quiere dar. Y es mi entrada al cielo basado en lo que hizo Cristo en su muerte y resurrección, ¿sí? Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Romanos 5, 8, que dice, Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Él sabe que terribles somos y de todas maneras paga el precio. Dios le levantó de los muertos para que tengamos esa esperanza. Pero si tú no eres un creyente, si tú eres una persona que no cree en Cristo, debes saber entonces que hay un juicio. Porque si Cristo te la pone tan fácil para llegar al cielo porque Él paga por todo y lo único que tú tienes que hacer es aceptarlo y no lo aceptas, pues ¿qué crees que Dios va a hacer? Hay un juicio y es un juicio realmente terrible. El juicio de pasarla sin Dios por toda la eternidad, que se llama el infierno. Y a veces hablamos, y
debemos de hablar de eso, del gran, terrible infierno, de todo el sufrimiento que hay ahí, todo cuanto. Pero yo creo que el peor sufrimiento que podrías tú tener es estar lejos de la presencia de Dios. Es más, con toda la ira de Dios en tu contra. ¿Quién es el rey del infierno? ¿Quién crees tú que es el rey del infierno? Que reina en el infierno. Dios. Dante Alighieri dice que fue el diablo, pero no, el diablo es el que va a sufrir. Dios es el que va a estar ahí con toda su ira, porque Él mató a su hijo por ti y tú no quisiste aceptarlo. Terrible, terrible, ¿sí? Juan 12, 48, Juan capítulo 12, 48, que dice, Juan 12, 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sí? Hebreos 6, 1 y 2. Hebreos 6, 1 y 2. Que dice, Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, Hebreos 6, 1 y 2, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. La resurrección de los muertos y el juicio van juntos, ¿sí? Es más, Dios va a resucitar a todas las personas no cristianas, también, pero va a ser para condenación, ¿sí? Veámoslo, está en Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, en el versículo, espérame un segundo, y perdón, pero no es el 12, es el 20, Apocalipsis 20. En el versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus hechos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí dice que todos los muertos resucitarán, los libros estarán abiertos y el libro de la vida aquí, y entonces serán juzgados por todo lo que hicieron. Mira, tú hiciste esto y tú hiciste esto, pero tú te vas al infierno no por lo que hiciste, sino porque no estás en el libro de la vida, que es Cristo. Se te dio la oportunidad de aceptar a Cristo. Nunca quisiste, nunca lo hiciste el Señor de tu vida. Y no es cuestión de decir, sí, lo acepto, eso no es, ¿no? Es realmente hacerlo el Señor de tu vida. Nunca lo hiciste. No tienes la salvación. Pues sí es realmente terrible, al punto de que Dios dice en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y Pablo, ¿quién no tiene el conocimiento de la verdad?
Tenemos una cosa aquí adentro que los médicos no encuentran, pero ahí está, que se llama la conciencia. Es una caja negra que no puedes tú manipular, y ella te dice del conocimiento de la verdad y no puedes taparlo, no puedes enterrarlo. Lo tratas de hacer, pero tarde o temprano será tu más terrible testigo contra ti. Si voluntariamente rechazamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de derribar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. Pues cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y con Dios no jugamos, ¿no? Acaba de salir la tercera película, que se llama Dios no está muerto. Aquí vamos a verla un día de estos, cuando ya llegue a México. Ya viste el de Pablo. Porque realmente Dios no está muerto. Nietzsche dijo que Dios estaba muerto y lo ha creído la mayor parte de la población. ¿En inglés cómo se llama? God is not dead. Sí, obviamente. Es que luego los cambian. Sí, pero no. ¿Sí? No, Dios está muy vivo. Y va a haber un gran juicio para aquellos que se burlaron de Él, diciendo: ay, Dios, por favor. Estamos en el siglo XXI y tú con estas cosas medievales. No, Dios está muy vivo. Bueno, pues hay una cosa más muy importante en cuanto a la resurrección. Hemos visto con respecto a Cristo para ser vindicado. Hemos visto con respecto a los cristianos para tener esperanza de que nuestros pecados han sido perdonados. Hemos visto con respecto a los incrédulos que los incrédulos tendrán juicio ante todo lo que hizo Dios por ellos y ellos no lo aceptaron. Pero hay una cosa más. La resurrección con respecto a mí. Ya muy individualmente. ¿Qué significa la resurrección con respecto a mí? Tú que has recibido a Cristo en tu corazón, ¿qué diferencia tiene la resurrección en tu propia vida desde el día que lo recibiste? ¿Has notado tú algún cambio en tu vida que te hace ver el poder de la resurrección? Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice Pablo? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. El poder de la resurrección de Cristo hace que tu vida es transformada, Armando. ¿Cuántos testigos tenemos de lo que Cristo ha hecho con ellos a razón de haber recibido a Cristo? Cambios espectaculares. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ninguna pastilla, ningún entretenimiento, nada de lo que ofrece el mundo podría hacer tal cambio tan impactante, tan grande y muchas veces tan instantáneo que de repente dices: ¿qué le pasó? Mira nada más qué clase de persona estamos teniendo ahora a lo que fue antes. Y el más obvio, pues soy yo mismo. ¿Cómo he cambiado? Te voy a mostrar para que te asustes, Dionisio, mi pasaporte que tiene la foto antes de Cristo. Y tú vas a decir: ¿y este tipo? Se parece más a uno que está encerrado en el zoológico que un verdadero hombre. Yo tenía el pelo chino y hacía
permanente. En esos días era muy importante eso para que tú estuvieras a la moda, ¿no? Y bueno, no sé, 1000 cosas que yo hacía terrible, estaba yo muy perdido, Armando. Vengo a Cristo y hay un cambio espectacular. El poder de la resurrección. Si Cristo pudo con la muerte, ¿cómo no va a poder con mi vida? Y lo ha hecho. Y lo hace con todo aquel que quiere. ¿Sí? Y los cambios son espectaculares, son fuertes al punto de que están dispuestos a dar su vida misma por Cristo. No hay cosa más importante en tu vida, Armando, que tu propia vida, y la cuidas y no sé qué, y cuídense qué. Y cuando vienes a Cristo, dices, ¿qué? El que gana su vida la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. El dar la vida por Cristo es algo maravilloso a su tiempo. Pero dar la vida por Cristo significa, pues ya no hacer esto, ya no ir para allá, ya no vivir en egoísmo, vanidad, superficialidad. Empiezas a ver otras cosas realmente notorias, maravillosas, que hace el poder de la resurrección en Cristo. Es más, la persona que dice que tiene a Cristo y no ves cambios en él, dices, pues no, porque es obvio, es súper obvio. Es como un bebé que acaba de nacer, ¿verdad? Y no se mueve. Y pues mandan a los médicos, perdone, pero este niño no tiene vida, mire. ¿Por qué me dice, para qué le saca usted el acta de nacimiento? No tiene ningún caso. Mejor saque el acta de defunción, ¿no? Así también el cristiano. Hay vida espiritual. Hay cambios maravillosos que uno quiere hacer. Ese es el poder de la resurrección en Cristo. El poder de la resurrección en Cristo no solamente te produce vida eterna que Dios te regala, sino también victoria en nuestra vida diaria contra una bola de cosas que traemos, debilidades, angustias, pecado, temores, tentaciones, pruebas, que Dios nos enseña que con Él se puede absolutamente todo. Es más, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y tú vienes a ser más que vencedor por aquel que nos amó, que es Romanos 8:36. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, la Biblia nos asegura que la persona que ha recibido a Cristo tiene el poder de participar en la resurrección. Ya no somos la misma criatura, hemos cambiado totalmente. Hay un cambio muy importante, y el más importante es, Armando, el pecado ya no se enseñorea de ti. Ahora tú puedes decirle no, y con mucha fuerza, y que antes no podías, antes eras esclavo del pecado, pero vienes a Cristo y Cristo nos hace libres del pecado, fuera, ya no, se acabó. Tengo ese gran poder. Romanos 6:14. Romanos 6:14. Romanos 6:14, que dice, Romanos 6:14, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no es mi amo. Ya le podemos decir no. ¿Sí? Así es. Bueno, seguimos pecando, o sea, no somos perfectos, pero una cosa es que caigas en pecado y algo muy diferente es que vivas caído. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Primera de Juan 3, 9. 3:9. Primera de Juan 3:9, que dice Primera de Juan 3:9. Nada más que estoy en Pedro, un momento. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y si quiero hacer notar la palabra que dice aquí, no practica el pecado. Una cosa, otra vez, sí, puedes caer, pero no vives ahí, no practicas, no es tu vida, sino que bueno, pues sí, tenemos debilidades y podemos en un momento dado caer, pero hay fuerza para vivir en el poder de la resurrección. Bueno, pues ese es el estudio maravilloso de la resurrección de Cristo, en donde Dios quiere que nosotros vivamos en el poder de la resurrección. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17, que dice, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, muy importante, súper importante la resurrección, ¿no? Y nosotros tenemos eso a nuestro favor en nuestras vidas. Señor, gracias porque conmemoramos una vez más, un año más, el gran evento de la resurrección, un evento espectacular, extraordinario y ciertamente maravilloso, porque los muertos no resucitan. Y tú resucitaste venciendo la muerte a nuestro favor. Y Pablo dice, muerte, ¿dónde está? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Para nada. Cristo dice, muerte, yo seré tu muerte. Gracias, Señor, por todo esto, porque nos has entregado vida eterna, nos has regalado la posibilidad de una vida abundante aquí en la tierra en el poder de la resurrección. Bendice mucho a las personas que no pudieron llegar hoy, que están fuera, y que pues estén realmente en gran comunicación contigo todo el tiempo. Y que nos des oportunidades para hablarles a otros de Cristo en un mundo que tanto, tanto lo necesita. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón, me fui un poquito rápido porque empezamos muy tarde, Karinita.